recién he comenzado a investigar algunos de los aspectos que vamos a discutir ahora y voy a tratar de explicarles por lo menos hacia dónde va mi investigación. Charles Darwin decía que existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite y todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, y esto es lo más importante, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Nunca dijo que sobrevivía el más fuerte, dijo que sobrevivía el que mejor se adaptara. Y eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. Antes de hablar del gen de Marx, quiero hablar del gen McDonald's, porque ayuda a explicar el punto que vamos a ver en un instante. El cerebro necesita energía para funcionar, y la energía la obtiene principalmente de lo que comemos o de donde nos alimentamos. Básicamente, la alimentación que recibimos proviene de una reacción hormonal entre la grelina y la leptina, la hormona que genera el hambre y la hormona que suprime el hambre. Pero básicamente esas hormonas funcionan por mecanismos que están en el cerebro. Tiene que ver con reacciones neuronales que dan las órdenes para que esto pueda ocurrir y se genere el efecto físico que genera comer más, comer menos y qué comer, qué decidimos comer en cada caso. Y busca un balance que permita que la energía que el cerebro necesita y el resto del cuerpo también sea suministrada. En la antigüedad, en la época prehistórica, el ser humano se alimentaba básicamente de este tipo de cosas. Y hoy día nos alimentamos no solo de este tipo de cosas, pero son muy populares, es muy popular el fast food, comidas altas en grasas o comidas altas en azúcar. Y la explicación básicamente es similar. Esto proviene de un efecto evolutivo. Es decir, en la época prehistórica, los individuos que mejor se adaptaron a la supervivencia eran individuos que como no sabían exactamente cuándo iban a comer y podían tener largos periodos sin comer y no sabían cuándo iban a cazar o recolectar, sobrevivieron mejor los que comían mayor cantidad y con mayor contenido de grasa y azúcar. Y eso explica en parte el gusto genéticamente desarrollado a través del proceso evolutivo por esto, y por eso es que le cuesta tanto al ser humano, a pesar que le han dicho que es muy malo comer fast food, la gente sigue comiendo fast food y sigue comiendo en exceso y sigue teniendo un problema que todos conocemos. No hemos cambiado tanto. Los hombres antiguos tenían una serie de actividades que implicaban además una actividad física. Y esto implicaba que básicamente se tenían que mover todo el tiempo y desarrollar una actividad para cazar, para recolectar, para movilizarse, etcétera, etcétera, muy superior a la que tenemos hoy día, ¿no? Necesitaban mucha energía, pero existían largos periodos de escasez de alimentos e incertidumbre sobre la siguiente oportunidad de alimentarse. Y como consecuencia de eso, era necesario almacenar en el cuerpo exceso de energía, a través básicamente de consumir cosas altas en grasa o altas en azúcar. Y sobre todo, comer hasta los límites fisiológicos, es decir, hasta que ya no podemos comer más. Pero eso ocurría y venía de esta época y tiene una explicación vinculada a la evolución. Los seres humanos que hicieron esto se adaptaron mejor a las circunstancias que tenían que enfrentar en ese momento. Pero esos genes todavía sobreviven. Hoy día el ser humano ha cambiado su forma de comportarse en el mundo, se mueve menos, desarrolla menos actividad física y nuestro cerebro, sin embargo, le sigue ordenando comer hasta nuestros límites fisiológicos y ha desarrollado un gusto fuerte por el azúcar y las grasas. Pero la única evolución que existe no es solo la evolución biológica, también tenemos una evolución tecnológica, económica e institucional, que va en paralelo y que es mucho más rápida, especialmente cuando se dan ciertas condiciones, que la evolución biológica. La evolución biológica puede tomar cientos de miles de años, la evolución institucional, económica puede tomar unos cuantos años y puede ser mucho más rápida. Y esto que ha generado que hoy día ya la situación de grandes periodos sin consumir alimentos no sea por lo que atraviesa la mayoría de la humanidad. Hoy día, gracias al desarrollo de la agricultura, de los mecanismos de procesamiento de alimentos, de avances importantes en las instituciones de mercado, contratos, comercio, etcétera, etcétera, y la posibilidad de tener todos una cocina en nuestra casa, podemos comer sin mayor problema 3 alimentos al día y si queremos aún más. Pero seguimos teniendo el gen que nos lleva a consumir altas cantidades de grasa y azúcar, y eso explica por qué los niveles de obesidad pueden haber aumentado en los últimos años. La evolución ha conducido como consecuencia de mecanismos biológicamente determinados, pero cambios institucionales que permiten acceder a alimentos con más facilidad,
ha generado un problema que hoy día todos experimentamos. Se genera lo que llamaría yo un desfase evolutivo. La evolución biológica no necesariamente acompaña a la evolución institucional. Hemos desarrollado una serie de instituciones que nos resuelven muchos problemas, pero seguimos teniendo algunas predisposiciones biológicamente determinadas para que esto ocurra. Y en consecuencia vivimos en un mundo en el cual todavía parte de nuestros genes originales siguen exigiendo o manejando cosas de esa manera. Es importante entender cómo funciona el cerebro. Porque si bien siempre asumimos que los seres humanos son racionales, esta racionalidad tiene matices y características particulares. Siento que últimamente no tomo decisiones, sino que ellas me toman a mí. Y es que muchas de las cosas que decidimos, en realidad no las decidimos conscientemente. Es más, la mayoría de cosas que decidimos, no las decidimos conscientemente. Si hubiera un temblor en este momento, ustedes se pararían y reaccionarían emocional e instintivamente, y eso está bien. Su cerebro ya sabe que pensar mucho en qué hacer en un terremoto no es buena idea, y evolutivamente han sobrevivido las personas que han corrido del peligro, en lugar de quedarse sentados y enfrentarlo pensando qué hacer. Y entonces muchas de nuestras decisiones están evolutivamente condicionadas a decisiones rápidas, emocionales, y que funcionan en el cerebro, pero funcionan a través de mecanismos que son muchas veces inconscientes. Entonces, claro, desde el punto de vista del modelo de racionalidad normal, uno dice, uno quiere sentirse bien, quiere maximizar beneficios, hay una racionalidad, un interés personal, y con la información disponible uno toma decisiones. Pero lo que ocurre en la realidad es que existen una serie de sesgos cognitivos, limitaciones de información, que hacen que estas decisiones no se tomen de esa manera, lo cual no quiere decir que no sean racionales, son de un tipo de racionalidad diferente a la que usualmente reflejamos en los modelos, por ejemplo, económicos. A menudo nuestros cerebros son incapaces de tomar decisiones lógicas que la racionalidad económica pura esperaría, por lo menos la pura del modelo. Pero hay una racionalidad profunda. Estos mecanismos instintivos de decisión, genéticamente determinados a través de la evolución, son en realidad y reflejan una racionalidad profunda que permanece muchas veces en el inconsciente de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro toma esas decisiones continuamente para resolver problemas, porque nuestro cerebro ha terminado diseñado como consecuencia del proceso adaptativo que vemos en la evolución para maximizar el éxito evolutivo biológico, ¿no? Y incrementar la posibilidad de que podamos transmitir nuestros genes y de esa manera hacer las mutaciones que son necesarias para que la humanidad o los seres humanos nos hayamos perpetuado por lo menos hasta este momento como especie. Estas decisiones emocionales e instintivas, como el miedo, el temor, el amor, el deseo por el sexo, el hambre, etcétera, etcétera, son decisiones que sí reflejan una racionalidad, son necesarias para sobrevivir y están bajo la corteza de las decisiones racionales. Las decisiones emocionales son 13 veces más rápidas que las decisiones racionales y usualmente nuestra primera decisión es racional. Después pensamos qué hacer, pero nuestra primera decisión es racional, es emotiva. Y estas decisiones emocionales e instintivas que tomamos tienen una sabiduría que ha sido desarrollada durante miles de años y que ya está incorporada en nuestro cerebro a través de conexiones hormonales. Muchas veces, en el caso concreto, no es la decisión que nos parece racionalmente más lógica, pero los individuos que tomaron ese tipo de decisiones sobrevivieron más que los que posiblemente en un momento dado tomaron decisiones de racionalidad, vamos a llamarla pura o superficial, no profunda. Y aquí entro al gen Marx. ¿Qué es el gen Marx? El gen Marx, y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy día, no de demostrarles porque todavía me queda camino para demostrarlo, pero demostrarles. El gen Marx significa que el ser humano nace con una propensión a la comunidad. Es decir, uno podría decirlo en términos marxistas, nace con una propensión al comunismo. ¿Por qué? Las sociedades tempranas, igual como tenían que comer de cierta manera, tenían que organizarse de cierta manera para sobrevivir. Tenían recursos limitados. Operaban en grupos relativamente pequeños, usualmente basados en relaciones familiares. No tenían capacidad de acumular recursos, no podían ahorrar, no podían acumular, no podían guardar, no podían generar stocks, ¿no? Eran básicamente cazadores, recolectores y tenían economías de retorno inmediato. Lo que cazabas tenías que comértelo porque si no se perdía. Y esto determinó mecanismos a través de los cuales tenían que enfrentar estos problemas. Poca información, alta incertidumbre e inseguridad, inexistencia de contratos y mecanismos de ejecución de derechos, no existía el desarrollo institucional que hoy día esta evolución paralela nos ofrece, que en ese momento no existía. Tecnología muy incipiente, lanzas, piedras, etcétera, etcétera. Inexistencia de comercio que permitía intercambios para satisfacer necesidades. Inexistencia de ahorro, ¿no? Incipiente división de trabajo.
El resultado era una organización comunal para responder a estos problemas. La seguridad la adoptaba el grupo. La poca información se protegía a través de la acción grupal. La incertidumbre se enfrentaba a través de la acción grupal. La seguridad se proporcionaba a través de acción grupal. Y básicamente sin intercambios de mercado, que hoy día nos permiten comprar todas estas cosas en un mercado y adquirirlas de terceros, ¿no? Y generó una tendencia a sociedades igualitarias. Estos grupos usualmente tenían una repartición bastante similar de bienes y no tenían problemas como los que hoy día enfrentamos en la sociedad respecto a acumulación o desigualdad, etcétera, etcétera, por la propia estructura que tenían. Genéticamente, esto llevó a que solo los seres humanos que convivían en los inicios en un ambiente con estas características, un ambiente social igualitario de recursos y seguridad, sobrevivían y evolucionaban. Sobrevivieron mejor a la evolución que los individuos solitos que decidieron ser un entrepreneur autónomo y se lanzaron a caminar por el medio del bosque hasta que se los comió un león, ¿no? Nosotros somos herederos de estos sobrevivientes. Genéticamente está en nuestro cerebro, parte de la información genética tiene que ver con esta reacción comunal inicial, ¿no? Y en consecuencia, eso explica de dónde viene el gen Marx. El gen Marx además tiene una utilidad importante hoy día. No sé si Marx estaría de acuerdo con lo que voy a decir, y me imagino que muchos antimarxistas tampoco, pero la familia expresa una forma de organización que responde en buena parte a esta lógica comunitaria. La familia suministra bienes y servicios a su interior sin necesidad de transacciones de mercado internas, sino a través de un mecanismo de organización similar al de los primeros grupos o clanes. Hay varios experimentos, hay muchísimos, que muestran la existencia de esta tendencia. Este es un experimento que se basa en el Violation of Expectations, que básicamente lo que hace es mostrar a niños que supuestamente todavía no han sido suficientemente expuestos culturalmente a razones distributivas o razones de igualdad, y se les muestra videos donde se les muestran distintos platos, algunos conteniendo, entre dos personas, alguien reparte, y en uno hay dos galletas para un lado, y en otros hay 3 para un lado y otro para otro. Y lo que se observó, más observación de los niños, es que a los niños les llamaba la atención las figuras que mostraban desigualdad. Es decir, que les mostraban de alguna manera una tendencia, esto es desigual, veían algo raro, ¿no? Notaban algo extraño. Además, se estableció que de acuerdo con el fenómeno, violación de expectativa, los bebés se fijaban más en aquello que les sorprendía, o sea, les llamaba la atención que hubiera desigualdad. Y en general, los bebés miraban más cuando uno de los recipientes contenía más cantidad de galletas que los otros. Y estos son los resultados que arrojó el experimento. Luego a esos mismos niños se les ponía unos juguetes y les decía, presta los juguetes, o se veía si prestaban sus juguetes, y curiosamente los niños que les había llamado más la atención la desigualdad tendían a prestar más sus juguetes, incluso su juguete favorito, a las otras personas. Es decir, mostraban aparentemente un mayor desprendimiento o un mayor altruismo respecto de esto. Y la tendencia es que estos niños primaban, es decir, que parece ser que esta tendencia genéticamente determinada era la que primaba, ¿no? Y también los resultados del experimento mostraban que el bebé de 15 meses, esto es lo que les decía respecto a los juguetes, muestra una tendencia mayor a prestar los juguetes, e incluso, no voy a entrar a todos los detalles porque hay mucha data en el experimento, pero básicamente mostraba esta tendencia. Hay experimentos similares con animales, con primates avanzados. Eso es un ejemplo que se usa con unos baboons. A los baboons, estos monos, se les colocaba a 2 monos, uno en cada jaula, y uno había aprendido que jalando una palanca le tocaba una galleta a él y una galleta al vecino, al mono vecino que estaba en una jaula distinta. Un buen día alteraron el experimento, él jaló la palanca, le tocó una galleta y al vecino le tocaron 2, y el mono se indignó. Y comenzó a golpear la jaula y a reclamar, porque hay 2 interpretaciones del experimento. De repente estaba reclamando justicia distributiva igualitaria, o de pronto estaba reclamando meritocracia, y yo soy el que jala la palanca y el otro se lleva la mayor parte. No sabemos, pero aparentemente algún concepto emocional que luego derivaría en alguna idea de justicia existía, ¿no? Este es otro experimento que básicamente lo que analiza es cómo evolucionamos. Es un experimento desarrollado por Tuckman, y básicamente es un antropólogo de la Universidad de Stanford, que estudió los factores que influyen en que una persona sea de izquierda o de derecha, ¿no? Y básicamente lo que encontró es que la apertura, curiosidad intelectual, preferencia por la variedad, tendía a que las personas tuvieran una vocación ideológica de izquierda, y por el contrario, la disciplina personal, cumplir con los deberes, tenían usualmente una postura más de derecha. Y lo que observó es que entre los 20 y los 25 años, esa tendencia solía cambiar, y más marcadamente cuando llegabas a los 30, especialmente cuando la persona se casaba y tenía hijos, ¿no? Y había un incremento, y lo que arrojaban los resultados es que a los 22 años había un 5.9 personas que comenzaban a girar de izquierda, que comenzaban a girar hacia la derecha, y cuando llegaban a los 30, especialmente si estaban casados y tenían hijos, 9.9. Es decir,
había una tendencia en los más jóvenes que iba cambiando conforme uno iba cambiando y estaba más expuesto posiblemente a lo que hoy día llamaríamos instituciones de mercado, mecanismos que habían evolucionado y que nos muestran un camino diferente quizás al que el gen Marx inicialmente marcó. Y entonces también uno encuentra un problema de desfase evolutivo. Es decir, el nivel de evolución que se ha ido produciendo ha llevado a que en un momento este gen ya no sea necesario porque ya no vivimos en el mismo tipo de clanes que vivíamos en la antigüedad. Pero porque además tenemos instituciones, especialmente en los últimos 200 años, del 1,5 millones de evolución, los últimos 200 años parecen ser los años relevantes para el desarrollo que hoy día tenemos, y es justamente esos años donde se produce la evolución institucional. Hoy día tenemos, como consecuencia de la evolución institucional, contratos y enforcement de propiedad a relativo bajo costo, comercio e intercambios impersonales. Es decir, hoy día para satisfacer nuestras necesidades no necesitamos vincularnos solo con las personas que conocemos, con nuestra familia o amigos, sino nos vinculamos con millones de personas todo el tiempo respecto de personas que no conocemos y con las que no tenemos ningún vínculo afectivo, ¿no? Existen excedentes de ahorro, lo cual permite una acumulación de capital, y existe tecnología. Mucha gente se pregunta por qué Adam Smith escribió La riqueza de las naciones y 17 años antes escribió La teoría de los sentimientos morales, que son, para muchos, en mi opinión no, pero para muchos aparentemente contradictorios, ¿no? Y solamente voy a hacer referencia a una parte muy concreta. En La riqueza de las naciones se habla del famoso ejemplo del carnicero, el dueño de la carnicería, que satisface la necesidad de sus clientes por una mala traducción del inglés, pero por el instinto egoísta, más que por la naturaleza egoísta, de obtener un beneficio a través del intercambio. Y cuando uno va a la teoría de los sentimientos morales, encuentra numerosas citas en las cuales se habla del amor, de la empatía, de la simpatía, de la necesidad de vincularnos y de relacionarnos con terceros. Pero yo creo que la respuesta, Adam Smith, sin tener los recursos que hoy día tenemos, había visto básicamente el mismo problema. Había visto el gen Marx antes de que Marx naciera. Esta es una cita de la teoría de los sentimientos morales. Así sucede que el ser humano, que solo puede subsistir en sociedad, fue preparado por la naturaleza, evolución, a pesar que tampoco había aparecido Darwin, para el contexto al que estaba destinado. Todos los miembros de la sociedad humana necesitan de la asistencia de los demás y de igual forma se hallan expuestos a menoscabos recíprocos. Cuando la ayuda necesaria es mutuamente proporcionada por el amor, la gratitud, la amistad y la estima, la sociedad florece y es feliz. Todos sus integrantes están unidos por los gratos lazos de amor y de afecto y son, por sí así decirlo, impulsados hacia un centro común de buenos oficios mutuos. Y yo he encontrado esta cita en algunos textos que dicen, Adam Smith se deterioró en los 17 años que siguió y escribió La riqueza de las naciones y se olvidó de todo esto. Pero lo que no hacen es leer el párrafo que sigue inmediatamente después de este párrafo. En la misma teoría de los sentimientos morales, él dice, pero aunque la asistencia necesaria no sea prestada por esos motivos tan generosos y desinteresados, aunque entre los distintos miembros de la sociedad no haya amor y afecto recíprocos, la sociedad, aunque sea menos feliz y grata, no necesariamente será disuelta. La sociedad de personas distintas puede subsistir como la de comerciantes distintos en razón de su utilidad, sin ningún amor o afecto mutuo, y aunque en ella ninguna persona deba favor alguno o esté en deuda de gratitud con nadie. La sociedad podrá sostenerse a través de un intercambio mercenario de buenos oficios, de acuerdo con la evaluación consensuada. Es decir, los mercados pueden satisfacer las necesidades cuando las emociones o los instintos no están en capacidad de satisfacerlas. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy día. Hoy día, nuestras necesidades son satisfechas básicamente por dos tipos de relaciones. Las relaciones personales, aquellas que utilizan el gen Marx, es decir, la sensación de colaboración, de solidaridad, de afecto, de amor, de amistad o de muchas otras cosas que ayudan a que colaboremos sin necesidad de transacciones como los contratos o sin necesidad posiblemente de definir como la propiedad. Las familias, un niño que quiere alimentarse no necesita ir al mercado para hacerlo. Le basta acudir a su familia. Y los sentimientos que existen dentro de esa familia le permiten satisfacer sus necesidades. Pero el carnicero es alguien con quien yo no conozco o lo conozco muy poco. Y para conseguir su colaboración, para que la sociedad haya crecido los niveles, para que el nivel de crecimiento económico haya llegado a los niveles que estamos ahora, no necesitamos del gen Marx. Necesitamos de otros mecanismos institucionales que provienen de una evolución diferente. Y de la misma manera, como posiblemente hay un desfase en la razón por la que la gente sigue consumiendo fast food, por más que ya nos han dicho
en todos los idiomas que esto nos puede conducir al desastre, de la misma manera existe un gen que nos conduce efectivamente a ciertas relaciones en las cuales reaccionamos igualitariamente, solidariamente, etcétera, etcétera, pero que son insuficientes para satisfacer todas las necesidades que tenemos. ¿Y qué tiene que hacer esto con el derecho? Muchísimo. Porque buena parte de las regulaciones legales se orientan o se originan en el gen Marx. Es decir, en la necesidad de generar forzadamente, no a través de emociones que pueden existir en las relaciones personales, colaboraciones similares, sin tener en cuenta que la evolución institucional ha resuelto en buena parte ese problema, permitiendo que la libertad de las personas recurran a canales institucionales, a canales económicos, a canales tecnológicos, para satisfacer las necesidades que cuando vivíamos en una tribu no se podían satisfacer de la misma manera. La empatía no solo se logra a través de la relación que todos los días vemos o todos los días experimentamos en nuestra familia, en nuestro grupo pequeño. Puede lograrse a través de estos mecanismos que han evolucionado mucho más rápido que los biológicos y que de los cuales tenemos que ser conscientes. ¿Significa esto que el gen Marx nos tiene condenados a ser igualitarios? No necesariamente, porque la evolución simplemente toma caminos particulares. El gen igualitario seguirá existiendo posiblemente por mucho tiempo y además es necesario que exista para muchas de las relaciones que tenemos, para muchas de las formas como nos vinculamos con los demás, pero existen otros mecanismos. De alguna manera, el gen Marx nos jala a la tribu, la desaparición del gen Marx a través de mecanismos institucionales o el relajamiento del gen Marx a través de mecanismos culturales aprendidos, a través de nuestra propia experiencia y a través del uso de nuestra razón, puede liberarnos a poder relacionarnos con muchas más personas de manera efectiva y mejorar nuestro bienestar y permitir el ejercicio auténtico de nuestra libertad. Muchas gracias.